Con estas diapositivas pretendo explicar y que se entienda lo que es el coste de ventas. Primero voy a recordar lo que es la definición de coste, que sería para determinar el coste de un producto o un servicio, la valoración monetaria de los recursos o factores consumidos. Por lo tanto, coste es igual al consumo valorado en dinero. Por lo tanto, es lo que se ha utilizado del factor productivo. Si nos centramos en el cálculo del coste de las existencias, hay que entender que el coste es la salida del almacén, nunca la entrada. Si nosotros esquematizamos lo que es el almacén de los productos en forma de T y en la parte izquierda ponemos las existencias iniciales y las entradas del almacén y en la parte derecha las salidas, que esto sería el coste, y luego ya lo que nos quedaría en el almacén, que serían las existencias finales, siempre distinguiendo y no mezclando lo que son unidades, el coste unitario y el importe. Pensar que si las unidades de entrada y el coste unitario es distinto, en, por ejemplo, existencias iniciales en distintas entradas, entonces habría que utilizar un método de valoración del almacén, el FIFO, el LIFO, el precio medio ponderado. Si todas las entradas y existencias iniciales tienen el mismo coste unitario, podríamos simplemente determinar el coste diciendo pues las existencias iniciales más las entradas menos las existencias finales. Y así determinaríamos el coste de la salida. ¿De acuerdo? Es decir, pensar que, por ejemplo, si nosotros compramos 500 kilos de materias primas, eso es una entrada, entonces para que se produzca el coste tiene que haberse consumido. Si al final del periodo todavía tenemos esos 500 kilos, aquí no ha habido coste, sino eso es una inversión para el periodo siguiente. Cuando hablamos de existencias hay que distinguir si hablamos de materiales que entran en fabricación, como serían las materias primas, envases, embalajes, etc. En estos, las entradas son las compras, lo que compramos, y las salidas del almacén es el consumo, lo que hemos consumido. Por lo tanto, el coste es el consumo. En estos materiales, cuando hemos determinado el coste, luego los imputaríamos directamente a cada producto que hiciera referencia, al producto A, al producto B, al producto C. Si en vez de materiales que entran en fabricación estamos hablando de productos terminados, es decir, que los hemos fabricado nosotros, las entradas en el almacén serían la producción, la fabricación. Y las salidas son las ventas, porque los productos que fabricamos salen vendiéndose. Entonces, el coste sería el coste de las ventas. Ventas a precio de coste. Determinamos el coste de las ventas. Aquí no hay que utilizar nunca el precio de venta al público. El precio de venta formaría los ingresos de ventas que se pondrían en la cuenta de resultados y ahí se irían restando los distintos costes para determinar los márgenes y los resultados. Es decir, aquí estamos valorando las ventas a precio de coste. Si en vez de productos que hemos fabricado somos una empresa comercial que compra productos y esos mismos los vende, estaríamos hablando de mercaderías. En este caso, las entradas en el almacén son las compras y las salidas las ventas a precio de coste, que es lo que llamamos el coste de las ventas. Todo lo que son los supuestos de coste, podríamos decir que tienen estas 4 fases. La primera es una clasificación de costes, es decir, es hacer la lista de todos los costes que se han producido en el mes o en el periodo que estemos considerando, pues publicidad, personal, amortizaciones, seguros, etc. Normalmente es mejor primero calcular el coste de los materiales que entran en producción.
las materias primas, si hubiera envases. Aquí solo calcularíamos las existencias que van a entrar en fábrica. Nunca ni productos terminados ni semiterminados en este punto. En lo primero, que es clasificación de costes. Por lo tanto, vamos a determinar el coste de las materias primas, el coste de envases si los hubiera. Luego, posteriormente, hay una fase de localización, que son el cuadro o cuadros de reparto de costes. Es donde ponemos todos los costes, el total y los distintos centros, secciones o departamentos. Que si lo que es aprovisionamiento, lo que es preparación, taller 1, taller 2, comercial, administración. Es decir, haríamos un cuadro de costes poniendo los costes y las distintas clases de costes y repartiéndolos entre los distintos centros, secciones o departamentos. Cuidado que en esta fase de localización es donde cambia según el modelo de costes que utilicemos. Si estamos utilizando los costes totales, el full cost, entonces fijaros que se pondrían todos los costes en todas las secciones y centros y se repartirían todos los costes. Si hubiera secciones auxiliares que dan servicio a secciones principales, pues habría que hacer primero un reparto primario y luego un reparto secundario, que sería repartir estas secciones auxiliares al resto de secciones principales. Si en cambio, por ejemplo, estamos utilizando el modelo Direct Cost, aquí en vez de un cuadro podría haber varios, es decir, podría haber el cuadro solo con los costes variables, que esos costes variables solo deben hacer referencia a los centros de aprovisionamiento, transformación y comercial. Lo que se entiende por administración se considera estructura fija de la empresa y se consideran fijos. Y luego no mezclar, porque el direct cost solo para calcular el coste de la fabricación y el coste unitario de fabricación solo tiene en cuenta los costes variables. Los costes variables de aprovisionamiento, materiales, materias primas y demás, más lo que es propiamente la fabricación. Y luego podríamos hacer otro cuadro, por ejemplo, si estuviéramos haciendo el sistema Direct Cost desarrollado o evolucionado, pues con los costes fijos que sabemos dónde van, es decir, los costes fijos directos. Entonces, esa información de los costes fijos la guardaríamos, no la utilizaríamos hasta el último paso, que es la cuenta de resultados analítica, en la cuarta fase. Pero aquí simplemente haríamos este cuadro de reparto de costes variables, luego podríamos tener la información de los costes fijos y los costes fijos directos y pasaríamos a la siguiente. En la tercera fase es cuando ya podemos determinar el coste de fabricación de los distintos productos. Por ejemplo, A, B, C, pues determinamos el coste de fabricación, es decir, los materiales más específicamente la fabricación, total, el coste total del producto A, el coste total de fabricar el producto B, el coste total de fabricar el producto C. Y luego los costes unitarios de cada producto, que determinaríamos el coste unitario del producto A pues con los costes de fabricación totales del producto A divididos por las unidades fabricadas del producto A. Y lo mismo con el producto B y con el producto C. Aquí tener en cuenta que si estamos utilizando el modelo Direct Cost, esta fase de imputación solo se está haciendo con costes variables. Luego ya vendría la última parte, cómo se acaba normalmente lo que son los estudios de coste, que se acaba con la cuenta de resultados analítica. Pero antes de hacer la cuenta de resultados analítica, os tenéis que acordar, eso es importante porque normalmente es el error que más se comete, es calcular el coste de las ventas de cada producto que estamos vendiendo. ¿Por qué? Porque en la fase 3 hemos calculado el coste de fabricación y eso es un coste de entrada. Y hemos dicho que los costes son las salidas del almacén. Por lo tanto, aquí tengo que calcular, hacer lo mismo, pues existencias iniciales,
producción, esa es la entrada, y lo que me interesa a partir de ahora es calcular el coste de ventas, las salidas, cuántas unidades se han vendido y el precio de coste de esas unidades. Y con este coste de ventas es con lo que haré la cuenta de resultados analítica final. Siempre se acaba con la cuenta de resultados analítica. Aquí cuidado porque según el modelo de costes que se utiliza, el formato cambia. Si estamos utilizando pues costes totales, full cost, pues sería ingresos de venta menos coste de la producción vendida